¿Cómo Buenas están? tardes. ¿Se escucha, Hola, ¿qué gente? tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues se Sí. escucha bárbaro. Bueno, se escucha bárbaro. Bueno, un par de avisos parroquiales. Hubo gente que me escribió individualmente a info@minería de datos. Ustedes pueden obtener diferente información relacionada con diferentes niveles de conocimiento de análisis de datos, desde la función suma Excel hasta minería de datos, por eso hoy me conecté con, porque se ve que no lo recordaban, GS Minería de Datos. O sea, ustedes googlean GS, o se meten en un canal de YouTube inclusive, y buscan Guillermo Zip o Guillermo Zip más GS Minería de Datos, y ahí hay una serie de videos subidos, grabados desde hace tiempo. Creo que eso yo ya lo había comentado. Y después había otro tema que no sé si era una tarea pendiente. Bueno, ahora va a surgir. Bueno, preguntas pendientes que vi antes de entrar, que estaba mirando los mensajes, que había gente que tenía preguntas pero que todavía no tenía micrófono y que iba a esperar a hacerlas, del grupo que está presente hasta ahora, antes de arrancar. No hay preguntas, voy compartiendo. Bueno, vamos a ver dónde estamos. ¿Se está viendo el Power? Sí. Sí, perfecto. Sí. Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar donde terminamos. Habíamos empezado a ver la parte 100% práctica en vivo y en directo dentro de Power. Y lo primero que habíamos visto, conceptos básicos. Bueno, este fue un ejercicio simple donde vimos la función de relleno rápido de Excel, después vimos un segundo ejercicio que era de normalización. Esto es válido para 10 columnas, 100 columnas o 2 columnas. No puede haber, no debe, no va a funcionar bien, nos va a complicar la vida si nosotros no normalizamos. Básicamente, ¿qué es normalizar? Que en cada columna tiene que haber, primero, un solo tipo de variable, y a su vez, que en más de una columna no puede haber una característica o un atributo idéntico de dicha tabla. Porque acá estamos viendo meses, es muy sencillo, pero hasta el atributo género, supónganse que yo esté poniendo acá los departamentos y tengo 2 columnas, hombres y mujeres. Esa tabla está mal. Tiene que haber el departamento compras, hombres 38, compras, mujeres 40, y así sucesivamente. Entonces serían 3 columnas, donde uno sería el departamento, otro el tipo de género y otro la cantidad de empleados o el nivel de sueldo promedio o lo que querramos analizar. Pero cada columna, repito, tiene que tener a lo largo de ella un solo tipo de variable, y cada tabla tiene que tener a lo largo de ella un solo tipo de atributo. Bien, ese fue el ejercicio de normalizar que pasamos, si se acuerdan, aquellos que no pudieron inventar algo o que todavía no tienen, porque no tienen la computadora o por el celular o por lo que fuera, pasamos de esta Consulta, estructura. Guillermo. Sí. ¿Quién está hablando? María te habla. ¿Qué tal, María? Bien. Mira, yo estuve tratando de normalizar una tabla de terceros, donde tengo el nombre, la razón social, el quit, la jurisdicción, bueno, y bastantes datos más que saco directamente desde el sistema.
se me hace la tabla, como vos decís que no tenemos que hacerla, que es súper ancha. ¿Puedo? Perfecto. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? No, porque a veces es difícil cuando es el diálogo, digamos, multitudinario como este, interrumpir o saber si uno aporta. Si te voy a interrumpir, terminaste al final, pero ya estás en un error. ¿Por qué? Porque esa tabla, por más que es ancha, es pertinente en el sentido de que la tabla, dale un nombre vos a esa tabla. Terceros. ¿En qué sentido? La palabra tercero no me queda Proveedores, clara. clientes, está todo Ah, junto. bueno, si metiste todo junto está mal. Ah, Entonces, perfecto. pero ¿entendés por qué? Porque yo después quiero hacer un corte de venta de productos por clientes / proveedor, está todo junto. O sea, tienen que ser tablas cuyo padre sea, la palabra único es pobre y rica a la vez. El concepto de proveedor tiene campos que tal vez no los tiene clientes y viceversa. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a poner en blanco esos campos? O sea, No si son vos datos. tenés algo ancho, no necesariamente está mal. Porque ¿por qué te interrumpí? Porque vos me empezaste a mencionar una serie de atributos que estaban Sí, perfectos, sí, sean o de proveedores o de clientes. Ahora, si tenés una columna que es de proveedor y una columna perdón, por ejemplo, dirección, en esa tabla mal generada. Y ahora te doy la solución, que ya la vimos la solución. Vaya empezando el resto, si se acuerdan de cuál es la solución. Entonces, si yo veo que vos me estás mencionando en esa tabla, proveedor Carlitos, y entonces tenés una columna que dice proveedor, porque si no, ¿cómo sabe que Carlitos es proveedor? sí, Es más, Carlitos puede ser proveedor y cliente a la vez. Es sí. otro tema que también lo podemos analizar. Pero entonces, si Carlitos, que es proveedor, le pones en dos columnas diferentes, dirección, cucha cucha, 1, 2, 3, y a la derecha, dirección, cucha cucha, 1, 2, 3, 4, ¿cómo sé que es de la dirección del proveedor o la dirección del cliente? Entonces, puede tener 200 columnas y estar perfecta, y puede tener, como dije yo recién, mira el mouse, miren todos el mouse, pueden tener 3 columnas, pero si tiene hombre y mujer acá, ya está mal. Porque, repito, el atributo es género. La categoría de atributo es hombre, mujer, o no declara, o no sé, o transformista, o no sé las variantes que hay, me quedé en el tiempo. Entonces, el género es un atributo, entonces tiene que estar en una sola columna. Yo tengo una Y categoría que los diferencia a cliente y a exactamente, proveedor. exactamente. Lo Y tengo hecho por entonces, una categoría eso. pero vos tendrías que hacer lo que vimos hace 3 clases o 4, lo vimos en forma teórica, pero es que cuando viene mezclado, a ver si se acuerdan del ejemplo, Dividir en dos tablas. claro, para mandarle creo que era ventas y productos la tabla. Teníamos un modelo donde teníamos clientes, lo voy a mostrar a ver si llego rápido. No, está bien, eso me acuerdo. ¿Te Simplemente que me acordás? quedaba, sí, Bueno, súper horizontal. entonces Y lo primero que tenés que hacer antes de analizar y seguir con tu pregunta es hacer referencia, que es la función que hace, y en ese momento vas a tener las dos tablas. A la tabla de clientes le sacás todos los atributos de proveedores, y a la tabla de proveedores le sacás todos los atributos de clientes. Y lo único que te garantizás, cosa que es improbable que pase, pero por las dudas, quitar duplicados con el menú de Power Query. Habiendo hecho esas 3 tareas en Power Query con 3 clics, tenés el modelo listo para entrar a Power BI y hacer los cortes de las tablas hijas que tengas por las tablas padres que se te antojen.
Sí, Perfecto. discúlpame, ahora seguí con la pregunta porque tal vez me anticipé No, la no, está respuesta. bien. Voy a hacer eso y cualquier cosa a la clase que viene vuelvo a consultar. Está bien, pero la pregunta es otra. ¿Cuál era la pregunta? Porque yo tal vez te interrumpí. O sea, No, no, vos está hiciste bien eso, eso. querías preguntar si ibas bien, ¿eso querías decir? No, quería saber de qué forma me quedó súper ancha. Entonces, No bueno, es, no es no hay causal, problema. no es causal de divorcio. Bárbaro. No es Y causal de ahora, divorcio. tengo otra Normalmente, consulta. sí, ya va. Normalmente, cuando uno recibe tablas anchas, suele pasar que estamos mezclando chicha con limonada, papa con melones. Sí, se escucho. Es otro tema. Dale, No sé si lo nombré al principio, qué es lo que le consultaron porque no escuché bien. dale. ¿Hay algún manual o algún lugar donde se puedan ver las funciones DAX que nosotros podamos buscar fácilmente? Sí. Cuando ustedes bajan el programa, tienen en algún lugar, si rutean, un manual propio de Microsoft, de Power BI. Yo les digo que lamentablemente está ordenado de una manera, ¿cómo diríamos? No ideal de acuerdo a mi experiencia. O sea, yo voy de funciones DAX en un nivel inicial a un nivel intermedio en funciones DAX y a un nivel avanzado en funciones DAX. Es más, cuando terminemos el 27 de junio, ustedes me van a decir si fue poco, o sea, yo voy a hacer una encuesta de satisfacción y ustedes me van a decir si fue poco, mucho o normal la cantidad de información que recibieron en función, por ejemplo, porque es un campo que ustedes pueden poner 10 palabras o me pareció bien y punto, o se pueden explayar todo lo que quieran, y ahí ustedes van a poner pocas expresiones DAX, muy sonsas, o me costaron aprenderlas, o etcétera, etcétera. El hecho que yo no los perfilé antes y que son un grupo, después de haberlos perfilado, bastante heterogéneo, yo les digo, la ventaja que tienen ustedes, que yo voy adaptando, ahora cuando vean la carpeta, yo voy agregando, sacando ejercicios o profundizando funcionalidades dentro de un ejercicio de acuerdo a el nivel que veo de ustedes, fundamentalmente también el nivel de ¿practicaron, chicos, o no? Y bueno, si no practicaron, se van a quedar el 27 con un manual donde van a tener 20 cosas que no practicaron y no les va a servir. Entonces, yo prefiero que ese material que ustedes reciban sea en función no solo a lo que hicieron, sino a lo que preguntaron. Así que, María, no te olvides de comentarnos después cómo te fue separando las tablas, pero, o sea, no hay más misterio que eso, es marcar una tabla, referenciarla, después llamarla a una proveedora, a otras clientes, y empezar a marcar en cada una de ellas, eliminando las variables que no son una de proveedores y otra de clientes. Y a partir de ahí ya podés entrar en Power BI y modelar, o sea, hacer las relaciones y ir a dashboard y empezar a hacer informaciones que hasta puedan relacionar en el mismo dashboard proveedores con clientes. Y de la otra manera no podrías, porque tendrías repetidos transacciones, o sea, es el tema de que sea, yo les dije, no gordo y petizo, sino flaco y alto, es genéricamente, conceptualmente, pero en tu caso rompe la regla, o sea, no tenés que ser tan categórica. Bueno, Perfecto, muchas gracias. de nada, ¿alguna otra pregunta? Mientras yo paso por donde ya pasamos, esto fue cómo llegar del balance acá a una situación donde cada columna yo ya la preparaba, si soy contador o licenciado en administración de empresas o licenciado en economía, o tengo idea de lo que es un balance, ustedes van a entender por qué este diseño, para después graficar, analizar, comparar en el tiempo, a ver el activo corriente, un índice,
un índice de liquidez. Bueno, son conceptos que seguramente excede a la mayoría de ustedes, por el perfil de ustedes, pero digamos, yo voy a poder analizar mucho mejor y con un solo clic, a medida que se me vayan cargando la información en mi sistema de gestión, porque esto puede ser un balance al 31 del 12, o puede ser las cuentas día a día y yo tener esto día a día. O sea, el grado de granularidad o de desagregado de la información es totalmente irrelevante para la complejidad del análisis de Power Query. Es como decir en Excel, para que se entienda, quiero filtrar dentro de una columna años, filtro años y digo enero y febrero nada más. O de pronto digo, dentro de años, digo enero completo y febrero los primeros 17 días. Es simplemente cliquear. Y entonces todos los dashboards se van a analizar hasta el 17 de febrero. Esto es lo que habíamos logrado dentro de Power Query. Habíamos visto nuestras primeras interacciones, visto que estamos en PowerPoint ahora, ¿sí? Entonces, si yo querría ver solamente las cuentas de activo, cliqueo acá, veo la participación del activo acá, veo de otra manera el activo en estas barras apiladas y fundamentalmente veo el total de las cuentas de activo que llegan hasta acá. Esta era una tabla y estas dos eran matrices. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las matrices me permitían hacer padres, hijos, nietos y bisnietos al mejor estilo de una tabla dinámica? Era lo más parecido, si bien tenía otra interrelación. Por ejemplo, acá yo tengo los subrubros, patrimonio, pasivo, pasivo corriente, activo corriente, y acá tengo la relación con el total de activo. Si yo le doy clic acá, me abre todas las cuentas que componen el patrimonio total. Y acá lo mismo, pero con una sola columna. O sea, esto es el equivalente a esto de manera de matriz. Recuerden, siempre es importante, parece que no, pero a mí todos los días me pasa, lo que pasa que a veces uno está con la cabeza en más de una cuestión, pero uno tiene que estar concentrado. Si yo estoy posicionado acá y sin querer hago algo, se me modifica este algo. Y tal vez yo no quería hacer este algo. Yo quería tocar algo de acá. ¿Ah? Entonces, siempre, para eso está también el control C, control V. Si yo hice algo que me costó mucho esfuerzo, ¿qué significa mucho esfuerzo? Crear este gráfico, con la letra de este tipo, que el texto esté alineado a la izquierda, que el nombre del dashboard esté centrado también a la izquierda, que los colores sean estos, bueno, qué sé yo. Todo lo que el rango por default vaya de 0 a 0,1, si yo ensancho esto, acá está muerto, es PowerPoint, pero digamos, si yo ensancho, obviamente que me cambia el rango, bueno, pero yo podría definir el rango. Entonces, si me costó mucho esfuerzo y yo quiero hacer este mismo gráfico con este formato, yo hago control C, control V, voy a tener este gráfico y allá arriba a la derecha marco el gráfico de columnas. Y entonces, en 2 segundos, yo tengo un segundo dashboard. En síntesis, y lo más importante de todo, vuelvo a repetir, la posibilidad de copiar y pegar, de hacer más hojas por si por algún motivo todo este slide me queda corto y yo quiero ahora analizar porque este es un ejemplo simple, pero supóngase que dentro del activo corriente yo tengo la cuenta de bancos y dentro de la cuenta de bancos tengo 208 movimientos. Entonces yo puedo crear otra hoja donde me permita desarrollar para cada cuenta que yo elija acá, en esa otra hoja, una hoja de detalle donde yo vea cómo yo llego a, pónganle, a los 18.420 pesos de saldo bancario, producto de entradas y salidas a ese banco en cuestión, al banco 2, por ejemplo.
Y ahora vamos a empezar con un nuevo ejercicio. ¿Preguntas de lo visto o arrancamos? Estamos bien. Bueno, el tema es así. Los dos ejercicios que vamos a ver, yo los invito a que, si entendieron lo anterior y el vamos bien, ¿quién dijo vamos bien? A ver. Hola. ¿Quién habló recién? Ulderico. Ulderico. Bueno, si el resto asumió que la respuesta de Ulderico es correcta, no debieran tener grandes problemas con este ejercicio, porque ni más ni menos es lo mismo, solo que captura información de otra fuente. Lo muestro porque llama la atención y aparte le agrega, vieron que vimos en ver edición avanzada cómo hacer para con un simple, sin conocerle el lenguaje M, que es el lenguaje que se usa en Power Query, así como el lenguaje DAX es el lenguaje que se usa en Power BI. En el lenguaje M, ustedes no tienen que aprender el lenguaje M, pero esta pavadita que vamos a aprender hoy es muy habitual que la tengan que hacer, y por eso yo no solo que elijo este ejercicio, sino para que se metan en el lenguaje M con no miedo, siempre y cuando sepan lo que están tocando, porque si no, van a dar un paso atrás, no solo que no van a dar un paso adelante. Bueno, vamos a... ¿Dónde vamos? Ah, acá. Bien. Esta es toda la carpeta de ejercicios. ¿Ah? Vimos normalizar, vimos balance 1, vimos balance 2, y ahora vamos a ver balance 3, este ejercicio. Este es el archivo de origen. Se lo muestro simplemente para que lo vean. Es un PDF. Podrían recibir, repito, ustedes tienen que ser amplios en las clases. ¿Qué significa amplios? Pueden recibir cualquier tipo de información en formato PDF. Y van a ver la técnica de cómo transformarlo, que es muy sencilla, es muy similar a la que vimos recién con un Excel, pero que aprovecho, aunque no sean expertos, vuelvo a repetir, en contabilidad, de trabajar con balances. En este caso, en vez de un solo balance cerrado a una fecha, le agregué una complejidad adicional para que aprendamos a trabajar con lenguaje M. Bien, entonces yo tengo 3 hojas donde tengo una estructura muy similar, no importa ni los importes ni las cuentas, pero tengo una estructura muy similar de padre, hijo y nieto, hasta que vuelve a aparecer hijo y nieto de cada una de las cuentas. De la misma manera que tengo en la hoja 1 un determinado año, en ese caso era 2020, acá es 2019, estructura similar, 2018, estructura similar. Cierro esto para que no moleste. Este es el set de entradas. Por ahora no modelamos, estamos trabajando con ejercicios que capturan solo una tabla. En este caso es una tabla de varias hojas, pero es una tabla, no deja de ser una tabla. Bien, entonces vamos a abrir Power BI. No sé si lo tenía abierto. No, ahí está. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento el Power BI? Bueno, aparte de abrirse con todos los chiches adicionales que yo le he puesto, porque bueno, porque yo lo necesito con muchas más herramientas y funcionalidades que se capturan de otros programas que se
que se complementan con Power BI, no es necesario para el nivel de ustedes. Vamos a ir, acuérdense que esto ya está hecho por una cuestión de tiempo, pero lo importante es que ustedes vean cómo fue el flujo de trabajo. Lo primero, igual que siempre, tengo que ir. No tengo nada, y entonces tengo que ir a obtener datos. En este caso, ni orígenes recientes, sino un nuevo origen. Acá yo ya tengo las 3 tablas, pero si ustedes miran acá, en origen, la de 2020, si ustedes se acuerdan, el PDF tenía 3 hojas en un mismo archivo que se llamaba, miren acá, no sé si llegan a ver, lo voy a agrandar. Yo estoy, a propósito, simulando estar en el primer paso de este ejercicio sin haber hecho nada. ¿Qué es lo que hice? Primero me fui a Power Query. Segundo, marqué la hoja 2020. Y tercero, marqué el primer paso de origen, que es el que me hace rutear, ir a buscar acá, a donde dice nuevo origen, ahí arriba a la izquierda, y yo voy a mi disco C y busco el PDF. ¿Y qué logro dándole clic? Logro lo que dice ahí en el medio, PDF Tables, File Connect, no se asusten, pero es la ruta donde está mi información. 6 user GS duro, GSMD, capacitación curso, 20 Power BI, 1 nivel inicial, y el archivo, recién ahí llega el archivo, 4-balance 3 PDF. Eso es la ruta nada más, ¿no? Ni más ni menos que la ruta. Eso Ok. es origen. Bien, pero se los estoy mostrando para que vean que si yo voy ahora a vista, me estoy anticipando, no se asusten, a edición avanzada, yo voy a hacer todo esto. Y todo esto se va a hacer automáticamente porque yo sé cómo llegar. Lo que yo les mostré hace un rato, vamos acá. ¿Cómo llegar? Bueno, ya lo tenía. Ahora sí. ¿Cómo llegar? De acá a acá. Eso es ni más ni menos lo que yo quiero. Quiero llegar de esta estructura que está en formato PDF a esta estructura dentro de Power Query. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la ruta. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está esto? El 2020. Bien. Vuelvo acá. Ese es el primer paso. Segundo paso. Me lo carga. O sea, en este momento es una fotocopia del PDF. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién habla? Norma. Norma, Sí. a Norma y a todos, directamente. No pregunten, puedo. Pregunta, o Norma, si es lo más importante para todos ustedes. Se tienen que convencer, escucho. Sí, por ejemplo, ¿no? Vos transformaste ahora este PDF que quedó en 3 tablas, ¿sí? Todavía, perdón, falta Todavía mucha, no. falta como media hora, falta como No, media no, hora está de bien, pero tra- una pregunta, Sí, ¿no? Porque yo vi que eran 3 dale. hojitas que tenías vos. Sí, Si de señorita. repente el mismo año están 2 hojas, ¿te lo puedes separar? ¿Qué significa el mismo año están Claro, 2 porque hojas? vos tenés 2020, 2019, 2018, pero tenías cada año en una hoja distinta. Si Lo de repente el importante, 2020 abarca 3 hojas, si te entendí bien, lo importante en este ejercicio es la estructura. Cada ejercicio requiere un análisis y un uso del conocimiento que uno tenga de Power Query cada vez más profundo. Es lo mismo que vos me digas, mirá, este archivo me pone primero el activo corriente, después me pone el total. Bueno, vamos a ver cómo razón. Es más, te desafío a vos, Norma,
y después si no sabés que lo ayuda el resto, para responder esta pregunta, ¿qué pasaría si el 2021, hagamos de cuenta que estamos en el 2020, el 2021, por algún motivo, estoy muy ansioso y tengo el primer semestre nada más terminado. ¿Sirve, no sirve? Depende de qué quieras comparar, qué semestre quieras comparar. Sí. Muy bien, muy bien. Para eso todavía no sabés segmentar, pero te voy a enseñar que si hay algo más jugoso, no quiero decir la palabra, entiéndase bien, esta conversación será grabada para control de calidad, pero si hay algo más desafiante, menos mal, me salió desafiante a la otra palabra, pero jugoso, espectacular, que a mí personalmente todavía hoy día me hace escarbar cada vez más profundo, es el análisis de tiempo. Claro. Es el análisis de tiempo. Entonces, todo se puede hacer, y cuando alguien me pregunta, cuando yo estoy asesorando y una empresa me pregunta algo que o nunca hice o en ese momento, yo le digo, mirá, Carlitos, ¿se puede hacer? ¿Me puede llevar X tiempo? ¿O no lo sé? Pero seguramente, si vos estás pidiendo algo hoy y estás entrando en el mundo de Power BI, seguramente alguien antes lo necesitó y Don Bill y su tropa lo incorporó como una función DAX. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Me olvidé. Norma. O sea, 99% que se puede. Ahora, si cuando viene semestralmente, mírame la cara, viene así la información estructurada, bueno, no te va a servir todo lo que yo te enseñe en la próxima media hora. Porque acá, lo piola que yo les quiero enseñar, adicionalmente a lo que ya saben del ejercicio que cuando venía de Excel, esta estructura, cómo llegar a esta estructura. Que venga prolija, lo más limpio posible. No, lo más tabular posible. Esa es la palabra que quiero que aprendan. O sea, porque prolijo es esto también. Sí. Esto está prolijito, mira qué prolijo que está. Sí, es verdad. Pero el que no entiende de Power BI, espero que ustedes el 27 de junio lo entiendan, y si quieren tirarse a la pileta y agarrar un laburo, cuando ustedes reciban esto, no van a decir, te lo saco en 5 minutos. A ustedes les va a costar al principio. Porque tampoco va a ser literalmente repetir todo esto. O sea, no hay dos casos exactamente iguales. ¿Se acuerdan que yo les dije? Yo les estoy enseñando la sal, el aceite, el vinagre y el ketchup. Pero habrá casos en que tengan que usar 3 de los 4, o los mismos 4 pero en otro orden. O sea, en mi caso hay para toda una vida porque me encanta. Y en el caso de ustedes hay hasta donde ustedes decidan. Repito, puede ser hasta el 27 de junio también. Bueno, volvemos acá. Entonces, cada paso me va llevando acá. Lo que yo voy a hacer en un solo año es ir rápidamente enseñándoles cómo llegué acá. Porque en realidad, para llegar acá, no hice nada muy distinto a lo que hice la semana pasada con el Excel, solo que es en un Power. Entonces, capturo los datos, los visualizo. En este caso, fíjense, no sé si llegan a ver. ¿Ven la primera fila? Sí. Yo les dije que es muy habitual que a veces la cabecera esté como primer fila. Entonces, para eso, ¿se acuerdan que en transformar, promover, encabezado, es lo que hice acá? Y automáticamente, rubro y año me queda como título. ¿Lo van viendo? ¿Voy rápido o no? No, va bien. Bien. 3 bien. ¿Cuántos bien. somos? Alguien que me diga cuántos hay en la sala ahora. 70. 70, bueno. 3 es una por... 4 Bien, vos. bien. Sí. Sí. Bueno. Me olvidé decirle, gente, para recibir el material y el certificado hay un examen, Es de 4 horas y incorpora todo lo visto y lo no visto. Bueno, sigamos. Mal. Mal chiste. Bueno, yo no soy bueno haciendo chiste, ¿qué le va a hacer? Bueno, ¿qué pasa acá? Fíjense,
estamos viendo que tenemos una columna donde tenemos todo mezclado, rubro, subrubro, cuenta, etcétera, y otra columna de importes. Independientemente que esté bien, que sea textual o no textual, eso ahora no me preocupa. Entonces, lo primero que hago es anular la dinamización. ¿Por qué en este caso es importante anular la dinamización y en otro caso no hubiera sido necesario? Una pregunta muy pava. Cuando la responda, se van a querer morir. Respóndala ustedes. Vamos, chicos, piensen. ¿Por qué en este ejercicio es necesario pasar de este caso, bueno, me estoy equivocando, perdón, pasar de este paso a este paso? Para poder tener una referencia en el tiempo de cada cosa. Señores, porque este ejercicio se los mostré en el PDF. Ustedes ya me relevaron. Ustedes no pueden entrar a Power BI sin haber entendido el negocio. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es este. Tengo este dato y a mí me van a pagar $100.000 por pasar el set de datos a esto. Y yo le pregunté, le repregunté, bueno, listo, te paso $100.000 como presupuesto y me lo aceptaron. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una sola persona que me haya contestado y correctamente, por suerte? Pero ¿entiende el resto lo sencilla, entre comillas, que era la respuesta? Porque tengo que preparar la información con una columna que sea fecha. Porque voy a recibir datos de otra fecha y entonces voy a tener activos totales que va a ser la suma de 2018 más 2019 más 2020, si después lo junto con la misma fecha. ¿Se entiende, Omaso? Preguntas. Sí, Sí, se entendido. entiende, profe. Pero ¿por qué esa fecha no iría arriba de cada importe de cada año? Y está yendo, perdón, y está yendo arriba de importe de cada año. Este campo, que tarde o temprano se va a llamar fecha, o balance, o ejercicio económico, como lo querrás llamar vos, va a tener acá hasta una determinada fila, 31, 12, el 20, y después cuando hayamos hecho el mismo proceso para estas tres, las anexaremos y crearemos un solo archivo que va a ser el único que vamos a necesitar para entrar en Power BI, donde va a tener 1000 filas que digan 31, 12 del 20, otras 1000 que digan 21 y otras 1000, bueno, 19 y otras 18. ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Claudio. Claudio, ¿entendiste lo que dije o no? Sí, clarito. ¿Pero te queda claro? O sea, tienen, queda claro. o sea, ustedes tienen que entender el problema y después tienen que tener a dónde llegar. Y después el 28 de junio, como decía un famoso, conmigo o sinmigo, masajeen todo el Power y empiecen a elegir qué necesito hacer antes de que, para llegar al objetivo final. Obviamente les va a costar, no tienen experiencia. Pero estos ejercicios que ya lo van a haber visto, traten de sacarlos solos sin el PBX. Tenés que hacer la transformación de los datos a fecha y a valor. Sí, tarde o temprano, sí, no te apures. Pero sí, por supuesto. De eso se trata estos pasos. Bueno, después, ¿qué hacemos? Columna con nombre cambiado, lo que yo le decía para que quede claro. Este es rubro, esto es ejercicio y esto es valor. Después quito las famosas totales. Después creo lo mismo que en el Excel, la primer cuenta a partir de la cual empiezo a tener el nieto dependiendo del padre diferente, activo corriente, activo no corriente. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo agregar acá? Agregar una columna a partir de ejemplo, nos poníamos acá. ¿Se acuerdan de eso, Mazo? Sí, era agregar en la primera que cambia, agregar una columna condicional. Claro, agregar una columna a partir de ejemplos, en este caso. Entonces vos le das el parámetro activo corriente, activo no corriente, entonces te toma exactamente tipiado, vos lo tipiás,
y como no tipeaste los demás, te los toma como nulos. Pero vos, ¿qué haces? Te posicionás en esa columna y rellenás hacia abajo. Sí. Entonces, te soluciona todo el problema. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Y si no preguntaron, chicos, yo quiero terminar con los ejercicios. Si no voy a terminar, sacaré alguno, no, tampoco. Pero pregunten, porque lo vimos, hoy es martes, hace 4 días. Después rellenamos hacia abajo. Después sacamos los totales. ¿Ven que se achicó? Fíjense. Acá tenemos filas, 29 filas, ¿ven? Y yo acá paso a tener 21. Perdón, 22. Entonces, ¿cómo lo logré eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo logré el fila filtrada? Acá está el lenguaje M. Se filtra por la columna que necesito donde dice totales. Se filtra por la columna. Excelente. Me voy a los valores y aquellas columnas que tengan total de activo, total de pasivo corriente, esas las desmarco. Sí. Entonces de esa manera me quedan solamente estas 22. Después, como este campo me está mezclando abuelo y padre, ahora sí creo una columna antes del delimitador. Entonces me queda solamente la primera palabra. De modo tal que esta columna va a pasar a ser rubro, cuando le dé el nombre, esta va a pasar subrubro, y esta mal llamada originalmente rubro va a pasar a llamarse ¿cómo? Cuenta, Cuenta. ¿Ah? ¿Quién contestó? Claudio. Claudio, el contador del grupo. Bien, sigamos. Bueno, acá simplemente reordenamos. Esto no es necesario, pero para que ustedes entiendan mejor el negocio, tenemos activo, activo corriente, caja, el importe no, la fecha de cierre y el importe. Le damos el nombre correcto y le damos el tipo correcto. ¿Se entendió esto? Esto no es ni más ni menos que el ejercicio anterior, hasta ahora, solo que capturado desde un Excel, perdón, desde un PDF, en lugar de desde un Excel. ¿Preguntas? Ah, sí. Bueno, Sí. entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos acá al 2019, no vamos al 2019, vamos a obtener el dato de 2019, lo mismo del 2020, pero hacemos un solo truco. Primero se los voy a mostrar en teoría y después lo vamos a ver en práctica. Es muy sencillo, es sintáctico. Bueno, estos son los pasos que hicimos con una sola hoja, o sea, con el ejercicio 2020. Y cuando yo vaya, ¿se acuerdan? A vista avanzada, yo voy a tener todo este texto de todo lo que hice. Porque cada uno de los pasos me generó un verbo en lenguaje M, que es el lenguaje que usa Power Query. Entonces, ¿qué hago? Pinto, copio y después me voy a 2020 y como se crearon a partir de el 2019 se creó a partir de 2020, basta con que yo, donde dice tabla 01, acá que está chiquitito, lo voy a agrandar. En mi lenguaje M,
¿Ven que hay 3 flechitas en el segundo renglón después de ID que dice tabla Sí. 01? Muy Sí. bien. Cambiás Entonces, lo único que hago en la importación y la copia de la otra tabla, que va a ser 2019, le pongo tabla 02. Y de 2018 le pongo tabla 03. Ahora lo vamos a ver. Entonces, supónganse que yo no tendría esto. Entonces yo copio 3 veces, 2020, 2020, 2020, lo llamo rápido, 2019, 2018, así no me confundo. Entonces me voy a 2020, me voy a vista, me voy a editor avanzado, copio, control C, vengo a, fíjense, no sé si llegan a ver, porque acá no puedo agrandar, acá hay un 1, Sí. porque es la primera tabla que copió. Acá, bueno, tengo que cerrar. Listo. Me voy a 2019, no voy a tener todo esto, porque la acabo de capturar. Entonces, para no tener que hacer todo el proceso y acordarme, qué sé yo, simplemente hago vista, edición avanzada, no voy a tener nada, voy a tener un renglón, y entonces hago así, en donde sea, pego lo que tengo, y acá vuelvo a poner control 1, y donde dice ID, le cambio el 1 por el 2, como ahora ya está puesto. Entonces, ¿qué logro con esto? Que me tome para 2019 toda la información del 2019 y que automáticamente todo el resto lo haga exactamente igual. Y lo mismo hago con 2018. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, señor. Sí, se entendió. ¿Alguna pregunta? Esto es habitual. No es recontra frecuente, pero es habitual. Lo importante es que acá Consulta, vamos a... Guillermo. ¿Sí? ¿Quién habla? María, de vuelta. Dale, María. En estos casos se repetiría lo que sería el plan de cuentas, activo, activo corriente, pasivo, patrimonio, bla, bla, y la cuenta. ¿Conviene hacer una tabla donde esté el activo corriente y el detalle de la cuenta, y después en estos casos por año filtrar, o sea, eliminar lo que sería en este caso, por ejemplo, rubro y subrubro, y dejar nada más que cuenta, y después hacer la interrelación? Perdón, si te entendí mal. ¿Vos querés sanguinariamente eliminar atributos porque yo puedo querer hacer análisis de activo 2018 contra activo 2019. ¿Por qué voy a eliminar ese atributo? Sí, pero yo Si, eso no si, lo te, podría... si te No, entendí no, bien. te ¿No? consulto, a simple, o sea, consulta de... No, pero vos sos la experta, vos sos la consultora, vos te contratan para hacer un análisis y transformar eso. Pero bueno, vos sabés que atrás de eso, si lo haces bien el laburo, te van a pedir, bueno, analizame cómo viene la empresa, porque ¿para qué quiero el Power Query? El Power Query es un mal necesario, pero sin el Power Query... Sí, pero No, yo eso después no lo déjame terminar una sola frasecita. Sin el Power Query no hacemos nada, en ningún proyecto. Y con el Power Query tampoco hacemos nada. Te escucho. No, mi consulta era, si eso después yo después pongo en la relación, en lo que cuando hago lo del Power BI, relaciono y a lo sumo lo filtro por activo. Pero ¿cómo lo vas a Uniendo las filtrar dos por tablas, activo? uniendo Pero la ¿cómo lo tabla vas esta a... de año Pero con, ¿cómo lo vas a... aparte, Perdón, ¿cómo lo vas a filtrar por activo si yo te entendí que vos querías eliminar el rubro y el subrubro y querías quedarte no, solamente con la lo cuenta? elimino de estas tablas de años y genero una nueva distinta que tenga solamente activo el rubro, el subrubro y la cuenta, por un lado. Y de acá lo elimino, o sea, para que sea más compacta la tabla.
Sí, pero vos, si hay algo, si se puede hacer fácil, no lo hagas difícil. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero? No se preocupen por tamaños. Murió el concepto de 1 millón de filas por tabla. El tiempo tiene que ver, o sea, la eficiencia, ya cuando pasan a un nivel importante, tiene que ver con otras características y parametrizaciones de Power BI que exceden este curso. Pero trabajar con 3 millones o con 30 millones, es igual. O sea, es igual. El único O sea, problema, Guille, es el procesamiento. Yo estuve probando, viste, de, a ver, por ejemplo, anexar archivos de 130.000 registros cada uno, sí, 20 archivos de sí. 130, 140, 150.000 registros, y se me colgó la máquina, no. Perdón. Interesante, porque eso hace a la práctica futura de ustedes para aquellos que sigan, que son los que me importan. Aquellos que plantan bandera el 27, bueno, terminen el curso, ojalá que lo aprovechen lo mejor posible y el mejor de los éxitos. Pero para aquellos que sigan, es un comentario importante. ¿Tu nombre cuál es? Claudio. Mira cómo no identifico tu nombre. Entonces, Claudio, primero, ¿qué máquina tenés? No, es una PC robusta. No, está bien, pero ¿qué procesador tenés? ¿Cuántos gigas? No te sé decir, pero es de acá de la empresa y es un infierno la PC que me dieron. ¿Hace cuánto la tenés? 2 meses y medio. Bueno, si te la compraron hace 2 meses y medio, y trabajás en una empresa mediana grande, me llama poderosamente la atención. Puede tener que ver, ¿sabés con qué? Con la distancia que hay entre donde vos estás sentado y el servidor de donde chupa esos 130 archivos. Comunicación. Sí, totalmente. Ok. Pero excede la charla de hoy, Claudito. Después, si querés, vía correo te oriento. Está bien. Lo que tuve que hacer es bajar archivo por archivo. Claudio, claro, en todo caso te iba a decir eso, copiate los archivos de tu compu y probarlos desde ahí. No, sí, hice archivo por archivo. En vez de hacer una carpeta, hice archivo por archivo. No, pero también, esa es una solución, digamos, no digo parche, pero es una solución. Otra solución sería que evalúes, desconozco técnicamente, desconozco, pero yo ya lo viví en más de una empresa, que pusieron el server y no sé si lo cambiaron de lugar o cambiaron de lugar la máquina del usuario final o pusieron en el medio, vieron como un repetidor de señal de Wi-Fi para que llegue mejor la conexión. No sé, hicieron algo técnico que solucionó el problema de los tiempos. Bueno, pero bueno, listo. está. Seguimos por acá, que estamos terminando el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta de lo que vimos hasta ahora? Entonces, lo único que vimos es el ejercicio anterior con el truquillo de no tener que hacer todos estos pasos en los demás. En el caso de Claudio era así, de los 130 archivos, copiar y pegar toda la limpieza que le tuvo que hacer. Muy bien. Y lo último que tenemos que hacer es anexado. ¿Por qué? Porque si yo anexo, ahí logro, ¿se acuerdan? Tengo la misma estructura, entonces tengo todos los años en un solo archivo. Estos 3 archivos, botón 2020, botón derecho, ¿ven acá que no está tildado habilitar la carga? ¿Llegan a ver? Sí. Sí, ¿O es muy chiquito? A ver. sí, se ve. Bueno, ¿ven? Habilitar la carga no tildado. Y sí tildado, incluir en la actualización. Sí. Yo simplemente lo dejé incluir en la actualización, no tiene sentido, son archivos PDF muertos, pero podía ser tampoco incluido en la actualización. Pero lo importante es que el 2018, el 2019 y el 2020 están parametrizados así, mientras que el anexado tiene los 2 tildes. Se habilita para la carga. ¿Ok? Sí, señor. Creo que cuando el único que queda habilitado es anexar, ¿verdad? Exactamente. Y
Si tienen alguna duda, porque es un caso de 40 tablas distintas, como decía recién Claudio, o no tocan el proyecto hace 2 meses y ahora resucitó el cliente y le dijo, bueno, vamos a avanzar y quiero otros dashboards. Y qué sé yo, yo no me acuerdo de qué se trataba para nada el proyecto este. Entonces, ¿qué hago? Voy a vista y dependencia de consulta. Entonces yo ahora, de esta manera, veo cómo viene la mano en cuanto a la relación entre las tablas que están participando. Yo veo que todo se origina en un archivo, 2020, 2019, 2018 se deshabilitan y solamente las 3 limitan una tabla única que se llama anexo 1, que se va agregando con diferentes años y que es la única que se carga. ¿Ok? Bueno, esto es lo que hacemos en Power Query y en Power BI algunos chichis adicionales, a ver si les puedo transmitir. Bueno, acá hacemos una matriz, entonces yo puedo, recuerden, ver las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio neto. En este ejemplo son esas. Le doy el formato. Yo acá, sin querer, tenía apretado pasivo, entonces voy a ver solamente pasivo. Y veo el gráfico de anillo, que no lo expliqué, pero es importante, nos da 2 informaciones a la vez, que no nos da el gráfico circular, porque muchos lo toman como similares, pero no. Este suele ser en algunos casos más jugoso. ¿Por qué? Porque en el caso del pasivo, me dice, fíjense, el pasivo de cada uno de los 3 años, cómo fue disminuyendo o aumentando la participación relativa. Este es el pasivo del 2018, este es el pasivo del 2019, y este es, o sea, bajó y subió respecto de un total de pasivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Esto es experiencia con gráfico. Y al principio, que esto sí, así como les estoy aconsejando, esto es muy importante, así como ya les dije más de una vez, traten de cuando tengan el material en mano, no usar el PBX, traten de cuando tengan el material, sí usar el Excel original o el PDF original con una calculadora. ¿Por qué? No porque Power BI les va a funcionar mal, sino porque cuando uno verifica, uy, sí, mirá vos, me da 0,19 millones y es el 6,01% de todo esto. Y acá es un poco más, el 6,04. Y acá es el 30%. O sea, empezar a verificar los datos, porque después, antes de entregárselo al usuario final, ustedes tienen que estar seguros, por más que sea un ejercicio preliminar. Entonces, en la medida que ustedes, y después sí, se meten en el PBX y ven cuán parecido a esto que ven acá, les salió a ustedes en su PBX 2. Lo fueron haciendo parecido o no. Pero la idea es eso, que vayan haciendo un copy-paste del PowerPoint en un nuevo PBX y controlando paso a paso, hacen una tabla. Bueno, primero no, transforman. Bueno, tengo la misma situación, sí, me quedó cada uno de los 3 archivos con la misma estructura, con los mismos importes. Ah, no, pero entonces tomé 2 veces 2020, tomé 2019, me equivoqué. O sea, nos podemos equivocar a cada paso al principio. O sea, ni sobreestimemos ni subestimemos. Aparte le estoy hablando a un grupo totalmente heterogéneo. Debe haber alguno de ustedes que me va a decir, sí, voy a controlar, voy a grabar cada paso que haga, por las dudas, qué sé yo. Y va a haber gente que me está diciendo, pero ¿qué me está explicando, Guillermo? Esto es más obvio que qué sé yo. Bueno,
trato de ir a la mitad, digamos. Cosa difícil. Bueno, ¿se entendió esto, el ejercicio? ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, sí. Sí. ¿Preguntas? Bueno, ¿cómo cree cada uno de estos objetos? Ya lo debiéramos saber. Entonces, yo decido, esto no está. Vamos a guardar por la duda. Decido, esto no está, entonces yo lo borro. Entonces yo quiero hacer una matriz y tengo este espacio. Bueno, me posiciono acá, porque si me posiciono acá y le digo que quiero matriz, bueno, perdí como en el horno. Perdí como en el horno. Y si sigo avanzando, y después me olvidé, grabé, y qué sé yo, uy, se me fue el gráfico. Y entonces en la matriz, yo abro los campos de mi única tabla, y veo qué campos mando aparte del rubro. Y bueno, mandaré el subrubro y la cuenta, todo, ya que está al mismo precio. Entonces voy a las filas y le mando el hijo y le mando el nieto. Entonces yo puedo abrir mucho más que antes, de lo que tenía hasta hace un rato. Entonces, miro el activo, dentro del activo tengo el corriente y el no corriente, y quiero ver solamente el no corriente. ¿Ok? Y a su vez, yo podría meter también la fecha. Entonces yo puedo meter acá, y la jerarquía, quiero el año. Entonces, me voy a columna. Esto es como dibujar en tabla dinámica de Excel. Y me imagino que Sí. lo saben, o la mayoría lo saben, nunca, por algunas preguntas. Y entonces yo veo, a mí me interesa solamente ver en este gráfico y mostrarle a mi usuario final la evolución del activo no corriente. Fíjate, cada vez tenés menos inmuebles o más inmuebles, o qué sé yo. Y después con medidas DAX. ¿Podrías poner de ejemplo ahí, poner formulita de variación, aunque sea en un... Cuando aprendamos DAX, es un soplar y hacer botella de la misma manera de una función suma. Bueno. ¿Ah? Lo que pasa es que no vamos a ver, por eso alguien preguntó, ¿tengo un manual después de las clases? Sí, tenés un manual que hasta te excede. El tema es en qué orden lo vas a masticar. Bueno, y ahí cada uno tendrá su criterio o verá quién lo ayuda. Porque si no les va a parecer más difícil de lo que es. Bien. Cierro. Acá los cálculos y demás, así la fórmula, eso se hacen con lo que son las medidas, ¿no? Sí, señor, con las funciones o medidas DAX, que es lo que vamos a ver. Bueno, y por último, tenemos otra posibilidad. Estamos navegando por internet y de pronto, ¡wow! Encontramos un sitio que analiza las copas mundiales, desde que arrancaron a principios del siglo anterior hasta el final de ahora, el de Qatar. Bueno, entonces yo, ¿cómo logro transformar esto en esto? El gran desafío, o sea, no hay gran desafío porque las funciones que vamos a ver ahora son todas ya vistas, tal vez algunos las recuerde más o menos, pero van a ver que marcando, así ya la tengo copiada, copiar, ya lo cierro, entonces yo, sabiendo, o sea, porque, ¿cómo surge todo esto? Estoy navegando por internet, como alguien preguntaba en la clase pasada, che, conseguí las cotizaciones de Asindar en el mercado de capitales, o el valor de la soja en los últimos 10 años, lo que sea. Bueno, si les es útil, capturan el link de internet, que es lo que estoy haciendo yo ahora, porque supuestamente yo estaba navegando, vi esto y digo, uy, voy a prepararle una clasecita para los muchachos. Bueno, y las chicas. Entonces, capturo esto, cierro, así tengo menos cosas, y ¿a dónde me voy?
A Power. Sí, ya sé, pero estaba viendo que no tengo nada hecho en Power, lo voy a hacer de cero. Falta el PBX. Me falta el PBX. Muy bien. Muy bien. O lo tengo por otro lado. Entonces, ¿a dónde me voy? Encontré algo. Yo ya tengo un proyecto espectacular. Obtener Escuchen, datos. escuchen, muy bien. Yo ya tengo un proyecto espectacular y de pronto descubro que lo puedo enriquecer con la Copa Mundial, que acabo de navegar y descubrirlo. Entonces, le digo escape y obtener datos. Cierro y obtener datos. Y acá le digo, si no lo tengo, acá, web. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, le doy web, acá hago Me pegás. control B, pegar, muy bien, aceptar. Y ahí me trae toda la página. Como es la primera vez, o a veces las páginas se van actualizando y de pronto piden permisos. Y yo no sé si tengo permiso para esta página. Le doy conectar a ver qué pasa. Conectando. La página tiene 10.000. Si quieren vamos a internet, pero no tiene sentido. Ustedes lo van a tener. A ver. No. Fíjense que está capturando un montón de información de la página, no solo esa tablita que yo quería convertir. Entonces, acá me van a aparecer un montón de herramientas y acuérdense, yo no tengo la menor idea cuál de todas estas es, para eso tengo la vista previa o la vista web. Entonces agarro cualquiera. Jugadores. Bueno, jugadores no es. Agarro títulos. Tampoco. Agarro campeonato y veo qué campeonato puede ser. También puede llegar a ser alguna de estas tablas sugeridas. O texto que yo quiera capturar, porque tal vez no creo que en Power BI la información normalmente que maneja es información estructurada. O sea, filas, columnas y demás. Y bueno, y entonces le digo, como es la primera vez, y alguien me preguntaba hace tiempo, ¿qué hago? ¿Cargo, transformo o cancelo? ¿Qué hago? Transformo. Transformo. Perfecto. ¿Qué pasaría si cargo? Vamos. Va derecho al Power BI. Gol. Gol. No digas nada porque cualquier cosa puede ser usado en tu contra. ¿Quién contestó? Ulderico. Bueno. Y entonces llegamos a el Power Query. Y empezamos a hacer las modificaciones. ¿Qué modificaciones podemos hacer? Bueno, primero, los títulos están bien, edición, sí, pero yo lo único que quiero, esto lo quiero, quiero el primero, el segundo y el tercer puesto. Esto está, es mugre. El campeón, el resultado puede interesarme o no, pero no me interesa, vamos a decir. Porque yo después quiero hacer análisis de cantidad, de lo que sea. No importa, estoy inventando, ¿no? Subcampeón y tercer lugar. No me interesa cómo fue el resultado. Y esto y esto. Botón derecho, quitar columnas.
Ya está, ya prácticamente tengo todo. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? Gente. Se cortó la conexión. ¿De datos? ¿Qué está faltando de datos o qué? ¿Qué me está faltando de limpieza de datos? No, Formalizar. normalizar las columnas. Formalizar. Ah, depurar. Ir depurando. ¿Pero qué? ¿Qué? Me está diciendo Yo sacaría las algo dos filas muy que no genérico. tienen- ¿Cómo? El formato de las Yo sacaría las columnas. dos filas El formato de las Sí. columnas. Sí, más que el formato, el tipo de dato, porque cuando ustedes busquen formato acá no lo van a encontrar. Entonces, Claro. Igual entonces, está todo en verde eso. ¿Quiere decir que lee todo o no? no, quiere No, decir que es todo cambiar el tipo. uniforme, que es todo Que no tiene uniforme, error. que no hay errores ni datos vacíos. Son cosas muy distintas. Es verdad. Viene muy bien el comentario. Y en tercer lugar, y en subcampeón, y en subcampeón, y en tercer lugar, hay un mínimo porcentaje de error. No así acá. Habría que investigar por qué este texto, o sea, dice 0%. Dice 0%, dice 0%. Ah, no, dice todo bien, todo bien. Porque acepta texto. Está bien, porque es texto. Tenés razón, me equivoqué yo. Entonces, texto, texto y texto. La diferencia es que no hay países porque estaba la guerra. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, yo ahora tendría que ir columna por columna y darle el tipo de dato correcto. Ahora, algo que no les expliqué es un chiche muy bueno que tiene Power Query, fundamentalmente cuando tenemos, como decía el compañero, Claudio creo que era, 300 columnas, no, eran archivos, bueno, no importa. Supónganse que tenemos una tabla con 300 columnas. Me va a tardar una bocha. Por más que yo lo haga por única vez, me va a tardar una bocha, me va a tardar mucho tiempo. Entonces, para eso tengo transformar y, no sé si llegan a ver acá, detectar tipo de datos. Arriba, casi a la izquierda. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Bueno, entonces si yo detecto tipo de datos, primero le endoso a Power Query que detecte los tipos de datos, pero el IO no implica que yo lo controle. O sea, ¿por qué? Porque el 99% mi experiencia lo hace bien, pero siempre se puede equivocar en un 1%. Y como vuelvo a repetir, yo soy el responsable de, por ejemplo, transformar este campo numérico en tipo de dato, fecha. ¿Ah? Yo, de esa manera, yo logro confirmar que este está bien y todos los demás, texto, 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 texto. Y se acabó la tabla y se acabó el ejercicio. ¿Preguntas? Lo que vimos es, de la misma manera que abrimos Excel, abrimos PDF, abrimos CSV, acabamos de abrir un Internet. Nosotros tenemos que simplemente limpiar los datos, se produce acá, con estos pasos, y evidentemente acá no detectó, es más, acá me está poniendo tal vez exagerada información. Fíjense que Argentina, a ver, acá hay un error. Se puso Acá hay un error. 1905 en todo. Acá hay un error. Entonces, habría que investigar, porque ya me llamó la atención que no lo he detectado bien, hay que ver cómo está en origen, déjenme ver si le pongo fecha solo año. Me pone, lo leo por si no lo ven, año de inicio, año final, pero me va a seguir dando 1905 a todos. Estaba solamente el año originalmente. Sí, pero, a ver, voy a ir, elimino. Vas a tener que volver atrás. Elimino.
y elimino. Entonces, fíjense, Ahí está. acá está numérico. Numérico está bien. Fíjense que me pone 2022, la sede fue Qatar, Argentina, Francia, Croacia. Bien. Tarea para mí, para el hogar, ¿qué está pasando con el por qué no me lo... Puede ser porque en origen sí o sí no figura con el formato. Habría que ver con funciones, crear columnas, poner año de este campo, y entonces lo va a poner como campo de año, y después eliminar esta columna, y que la edición pase a ser esta columna. Pero déjenme ver otra cosa. ¿Es solo el año? ¿Haría falta cambiarle el formato? No hace falta. Ok. No hace Ok. falta porque no voy a operar, pero es un capricho mío. O sea, esto tiene solución. Suponete que es una fecha importante y querés hacer, no todos los campeonatos mundiales tienen la misma, ¿cómo se llama? Intervalo, y que nos damos cuenta que cuando más intervalo hay, más ganan los equipos de Europa o más ganan los equipos de América. No sé, el análisis que se te ocurra. Claro, No si quiero analizar por fecha, ahí no voy a poder porque está en campo numérico. Está bien, por eso te digo. Entonces, esto en DAX se puede solucionar perfectamente bien. Ahora, ¿por qué lo está tomando mal Query? La verdad, no lo sé. Esto tiene que ver con algo que pasó en origen, digamos. O sea, cómo viene Porque el se creó campo. así, seguramente, ¿no? No. Ah. Que se creó así, sí. Pero Ah. el Power Query debía ser lo suficientemente inteligente para que si yo marco el campo y le digo Claro, es fecha y lo lea como el año y no como un número. fecha, hora, ¿por qué justo elige el 1905? ¿Entendés? Eso es lo que me Sí. llama la atención a mí. O sea, yo lo soluciono, yo si estoy trabajando lo soluciono, lo hago en Power BI con Daxia, otra cosa. Es sencillo crear esa medida. Perdón, esa columna. Pero no sé qué está pasando acá. Fecha, hora, pero no me va a dar todo 1905. Claro. No, lo dejamos así. Y después sí, entraríamos en inicio, cerrar y aplicar, y empezaríamos a crear los dashboards, que en este caso no hay muchos dashboards para crear, pero no importa, aplicar los cambios y listo. Bueno, preguntas de este ejercicio. Venimos bien, seguimos con más. Vamos a tirar un poco de funciones DAX, me parece que vienen ahora. Así nos ponemos fuertes para los próximos ejercicios que son más Guillermo, complicados. Sí, una escucho. pregunta. Vuelvo con esa columna de la fecha. Si yo querría crear una columna y asignarle el campo fecha, hago eso. O sea, agrego una columna y copio esos datos. ¿Cómo haría? No. Sí. Tal cual como está este set de datos de origen, en Power BI creas una columna simplemente que tome ese dato como año. Ok. Lo saco de otro lado, digamos. Con formato de año. No. Creas una columna, así como aprendimos a crear una columna de activo corriente, activo no corriente para los ejercicios de balance. En DAX, acá vos podés tener Pero eso no lo podría hacer en Query. En Query es más difícil con lenguaje M y no tiene sentido, porque vuelvo a repetir, acá el problema está, estoy casi seguro, lo voy a investigar, en el set de datos de origen, que viene numérico, pero de alguna manera numérico, que no lo reconoce cuando en Power Query lo querés pasar a campo de fecha. Pero lo debiera reconocer. Como no lo reconoce, se soluciona en Power BI con DAX. Bueno, y acá, en este ejercicio no tiene, pero bueno, podríamos empezar a crear, no sé, una tabla o lo que fuere, ¿eh? Tabla con la sede,
y solamente los campeones. Así la tabla de posiciones de los campeones. ¿Quién tiene más? De más a menos. Ahí ya necesitas funciones DAX. ¿Quién está hablando? Claudio. Eso lo vemos la clase que viene, las primeras funciones DAX. Una tabla que no es mucho más informativa de la que tenemos en Power Query, pero bueno, seguramente, como dije al principio, descubrimos en Internet una tabla, información que va a enriquecer el modelo que no disponemos internamente en nuestra empresa y cómo estamos importando datos simplemente con el link, con el URL de Internet. Bueno, si no hay preguntas, seguimos adelante. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Entonces, vamos a cerrar esto. Que molesta. Vamos a cerrar esto. Que molesta. Y vamos ahora acá y lo agrandamos. Bueno, esto lo vimos. Esto lo vimos. Y esto lo acabamos de ver. El ejercicio 5. Bueno. Primeras medidas DAX. Primero ya lo vimos. Una cosa es lenguaje DAX. Otra cosa es lenguaje M. Lenguaje M es en Power Query. Lenguaje DAX es en Power BI. El lenguaje DAX está formado por el 100% de las funciones que ustedes en mayor o menor medida conocen en Excel, en lenguaje en inglés, más muchas más funciones de inteligencia de datos exclusivas y propias de DAX. Otra manera de ver la diferencia es que el lenguaje M se utiliza en una primera etapa. O sea, cuando antes de importar los datos al modelado dentro de Power BI, forma parte de la limpieza. Mientras que el lenguaje DAX es después de importar los datos dentro de Power BI y es cuando modelamos. El lenguaje DAX crea, a veces me van a escuchar funciones, fórmulas, medidas. La palabra más exacta es medidas. En la bibliografía se encuentra como medidas DAX. Mientras que el lenguaje M, que es el que vimos mayoritariamente hasta hoy, es el que nos sirve para limpiar. O sea, no lo aprendimos, pero indirectamente lo estuvimos usando para limpiar y transformar datos. Ejemplo, tenemos un set de datos donde por algún motivo la variable edad queremos crear un campo o un atributo que me lo segregue en grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1 hasta X edad, grupo 2 entre X más 1 y Y grupo 3 de I más 1 hasta Z. ¿Cómo se escribe? En DAX, esto es teoría, ya lo vamos a ver, pero para que vean que hay sutiles diferencias en el mejor y más fácil de los casos. Igual no me preocupa que sepan esta parte. Me preocupa que de a poquito vayan sabiendo esta sintaxis. En el lenguaje DAX, para lograr esta categorización, podemos crear o una medida o una columna. Una medida, recuerden, que es algo que figura para todo el proyecto. No está incorporado a ninguna de las tablas o de las 100 tablas que tiene el modelo. Mientras que una columna es propia de una de las 300 tablas que tiene el modelo. Entonces, la diferencia básicamente en este ejemplo,
es meramente sintáctica, pero que nos puede traer dolores de cabeza si no la sabemos. El if va cerrado entre paréntesis y el campo dentro de la tabla va cerrado entre corchetes. If, Como el la campo función, perdón, es como la función sí de Excel. repito, ¿quién habló? Norma. Norma. Lo que vamos a aprender de DAX es el 100% de las Listo. funciones de Excel en inglés, más, mucho más cantidad de funciones, obviamente no en este curso, más un porcentaje, un mínimo porcentaje de funciones básicas en DAX que no podemos dejar de saber para empezar a resolver los ejercicios que se nos van a presentar o que ya se nos presentaron. Ujú. Entonces, estaba diciendo, edad mayor que 18, ¿qué hago? Coma, le pongo la palabra mayor que 18. Y si no, menor que 18. En M sería, primera diferencia, no hace falta paréntesis, directamente corchete y mayor que 18, then, y el texto entre comillas, eso sí se parece, y en vez de las comas, lo que va, acá va un then y acá va un else. Si es mayor que, then significa entonces, else significa caso contrario. Acá es verdadero y acá es falso. En realidad es lo mismo con sintaxis diferentes. Medio Repito. como era Basic antes. Sí, medio como eran muchos lenguajes. Sí, sí. COBOL, y el antes no es el antes, sigue siendo. Sí, sí. Bien, entonces, estas son las diferencias y estas son las diferencias. Bueno, esto ya lo vimos, pero lo volvemos a ver porque increíblemente hoy volvió a surgir. Lo flaco es bueno, lo gordo es malo, pero resultó ser que lo gordo era bárbaro hasta que me dijeron que había proveedores y clientes todos juntos. Entonces, yo tengo dos dimensiones, producto y tienda. Esta es la tabla de producto con atributos de producto. Esta es la tabla tienda con la tabla de tienda. Y hay una tabla que a veces podemos mezclar y que puede estar apaisada y mal llamada de hechos, mezclando datos de una u otra tabla, padres, maestros o de dimensiones. Entonces, si están mezcladas, lo que se hace es, primero, genero la tabla de hechos dos veces a través de la función referencia, ya que deseo crear dos tablas de dimensiones y una tabla de hechos. Entonces vamos a tener tres tablas. Lo primero que hago es llamar a cada una de las tablas por su nombre y a cada una de las tablas le dejo los campos que le son pertinentes. Con el cuidado que a las tablas padre, porque provinieron de las tablas hijas, que tengo muchas del mismo cliente y muchas del mismo producto, le elimino los repetidos, los duplicados, para que solamente en las tablas padre me quede un producto de mouse, un producto de teclado, un producto de computadora. Entonces, a las dos nuevas tablas, dimensiones, le asigno los nombres correctos, productos y tiendas, y elimino de cada una de ellas las columnas que no le corresponden, o sea, los atributos específicos de venta. De las dos tablas o dimensiones, me posiciono en la columna de campo clave y marco ángulo superior derecho, icono de tabla y elimino los duplicados. O sea, a las tablas padre elimino los duplicados, ya que no pueden estar repetidos, deben ser claves únicas. Por último, a la tabla original de hechos le elimino las columnas que lo le atañen. Y luego cargo al modelo, es preferible clave numérica a texto y formato de fecha a formato de fecha hora.
y es preferible armar 2 columnas separadas, una de fecha y otra de hora. Esto es algo avanzado, quedó acá, es para mejorar el rendimiento, digamos, de los campos. Tiene que ver con el tipo de formato que le damos. Si le damos el tipo de formato que figura acá, no perdemos información, pero a la hora de hacer cálculos, comparaciones, análisis, desviaciones y demás, lo hace más rápido. Acá, para las buenas prácticas, el tema 1, ya lo vimos, es un simple refuerzo, antes de entrar en DAX. De acá en adelante puede haber cosas nuevas o viejas, pero son todas bastante de sentido común, creo. Agregar una tabla de calendario. ¿Se acuerdan que yo les dije? Ahora vamos a ver cómo, obviamente ustedes no lo saben, pero un proyecto sin una tabla de calendario prácticamente no tiene razón de ser. O sea, todos los ejercicios que vimos hasta ahora no tenían una tabla de calendario porque el objetivo que perseguían era ir de macro a micro. Pero la idea es que cada proyecto nuevo que vayamos haciendo nosotros, y ni que hablar, los que vayan haciendo ustedes, ayudados o por su cuenta exclusiva, van a tener que tener una tabla de calendario porque va a enriquecer el modelo. Después, priorizar la relación de uno a muchos, evitando la relación de uno a uno y de muchos a muchos. Cuando hay una relación de muchos a muchos, vamos a tener que aprender a crear una tabla puente. Ya vamos a ver de qué se trata. Evitar relaciones bidireccionales. O va de uno a muchos, o va de uno a uno, o va de muchos a muchos, pero siempre de una sola dirección. Las tablas de hechos no deben relacionarse entre sí. O sea, yo no puedo relacionar ventas con devoluciones, o con compras, o con presupuesto. Son todas tablas de hechos. Se tienen que relacionar a través de otras tablas. Esto ya lo vamos a ver cuando modelemos. Eso lo vemos en este curso inicial. Las tablas de dimensiones no deben relacionarse entre sí. Así como las tablas de hechos no deben relacionarse. O sea, yo no relaciono productos con clientes, por ejemplo. Sí relaciono productos con marcas, pero ahí hay una relación de padre a hijo, de uno a muchos. Bien. Minimizar la importancia de tablas, solo necesarias y no todas, y no todo el dato. O sea, acá lo que estoy queriendo decir, ni más ni menos, traer al proyecto solamente las tablas que voy a necesitar. Por ejemplo, si, creo que era Claudio, habló, necesito 130 tablas. Pará, Claudito. ¿Estás seguro que necesitas 130 tablas? Y si en origen, y tenés la misma estructura, haces por única vez una tabla que tenga por lo menos todo lo que no sea antes del 2020 o antes del 2022 y traes al modelo tablas años viejos y 2023, eso seguramente vas a ganar en performance. Entonces, a eso se refiere con minimizar la importancia de las tablas, o sea, cargar solamente las tablas necesarias y no todo el data web. Resumidas y sin necesidad de campos calculados. Campos calculados ya lo vimos. El total del activo, el total del pasivo, esos son campos que hay que eliminarlos en Power Query. Minimizar la cardinalidad, o sea, las columnas de las tablas. Vieron que habían un montón de columnas recién en el ejercicio de Internet, que yo a propósito las eliminé. Pueden no ser eliminables, pero digamos, carguemos al modelo las columnas que necesitemos. Después, medidas preferibles a columnas. Este es un concepto muy importante, ya lo vamos a ver, vamos a entender bien qué es una medida, vamos a entender bien qué es una columna y por qué es preferible, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, crear medidas en vez de agregar una columna calculada. Mejora performance y la lógica se potencia. Columnas calculadas, de ser necesarias, generarlas lo antes posible. O sea, las columnas calculadas, generarlas lo antes posible. Si se pueden crear en Power Query, mejor. Si no se pueden, se crean en Power BI.
Priorizar el rendimiento del negocio antes que el del motor. Más preguntas, mejores respuestas, mejores visualizaciones, mejores decisiones. O sea, todo esto, no se preocupen por el rendimiento. Si yo tengo más dashboard, si yo tengo más solapas, no va a cambiar el rendimiento del proyecto en términos de tiempos. A mí lo que me preocupa es que podamos responder más preguntas, obtener más respuestas, tener más visualización, obviamente la necesaria. ¿Para qué? Bueno, para tomar mejores decisiones. No exagerar buscando más set de datos en la nube. Bueno, lo mismo que antes. O sea, no ir al barro de los datos reales en las empresas. Validar el tipo de datos de cada una de las columnas al final de todos los pasos aplicados. Esto tiene que ver con rendimiento, no me pregunte por qué, está investigado. Si dar el tipo de datos para cada una de las columnas al final es mejor que al principio, hagámoslo al final. Siguen las buenas prácticas. Perdón, ¿preguntas de estas o se entendieron todas? Todo bien. Todo bien. ¿Se entiende? Sí. Las chicas, quiero escuchar chicas. Entendidísimo. Sí, se entendió. Se durmieron las chicas. Todo bien. Fíjense que o me estoy acostumbrando al oído o siempre no supero el 10%. Si hay 70, 7 respuestas. Bueno, no vamos a pedir más. Sigamos. Cuando importamos una carpeta de Excel, esto también ya lo dijimos, están acá todas juntas, los archivos que se encuentren en ella deben tener igual estructura y sus hojas. Entonces, aprovechamos importar la carpeta en vez de importar cada una de las 30 hojas. Si en dicha carpeta hubiera más archivos, supónganse que hay más archivos, que no necesitamos levantar, lo mismo deberían tener una misma regla. Por ejemplo, levantar archivos que comiencen con ventas. Entonces, le damos el patrón. Cuando vamos a obtener datos Excel, le ponemos ventas exclusivamente y seguramente si hay otras que son compras, no me lo va a levantar. Puedo consolidar dos archivos de diferente origen, pero misma estructura. Un archivo lo tengo en PDF, otro en Excel. Este ejemplo que vimos, si tuviera la misma estructura, agarro uno de un lado, agarro otro del otro, lo pueden probar como práctica. No me acuerdo si tiene la misma estructura, creo que sí. Y adelante con los faroles. Otra, si quiero fórmulas complejas, esto es importante para lo que se viene, porque lo vamos a aplicar. Quiero algo complejo, pero no me animo a hacerlo. Aún cuando me anime, es importante tener primero las funciones o las columnas básicas. ¿Por qué? Porque luego uso esas columnas o fórmulas o medidas básicas para crear algo más complejo. Y estoy asegurándome no solo que voy en el buen camino, sino que esa columna simple que la creé para un objetivo, la puedo usar ahora, 3 meses después, para otro objetivo, para otra función DAX que no tiene nada que ver. El ejemplo típico es las sumas totales de ventas. Esa es una función que la tengo que crear, vaya para donde vaya el proyecto. Y después la voy a usar para analizar meses, después voy a usar para comparar con presupuestos, después la voy a analizar para analizar clientes, después sí, para lo que sea. Pero es una función típica, macro, básica, simple, inicial, que se debe generar. Y como ella, otras tantas que vamos a ver. Desde Power BI se puede copiar las tablas. Esperen que tengo que copiar algo acá. Pregunta de lo que fuimos viendo mientras así aprovechamos el tiempo. Es un segundo. Profe, Sí. en el punto 14, que hay que colocarle una regla. ¿Esa regla se coloca con nosotros poniéndole el nombre a los archivos? ¿O hay una solapa o algo donde nosotros podamos generar esa regla en Power BI? No entendí. El punto 14, sí. Sí, que dice, si dicha carpeta tuviera más archivos que no necesitamos levantar, los mismos deberían tener una regla. Por ejemplo, Sí. levantar archivos que comiencen con ventas. ¿Cómo Sí. se haría eso, por ejemplo?
Y cuando vas a levantar, levantás la carpeta especificando la palabra ventas. Y de esa manera, si adentro hay un archivo que empieza, escuchá bien, con venta, no te lo levanta. Y si empieza con ventas 1, te lo levanta. ¿Se entendió la sutileza? Más o menos, Claro, perdón. la S, La S. claro. Ah, ok. Porque si decís vos le levante. pones venta, entonces le tendrías que poner que empiecen con venta. Y ahí te Ok. toma venta y ventas. Te digo porque es sutil, pero les va a pasar. Les va a pasar. Por el grupo que estoy manejando, les va a pasar. Entonces, antes de tirarse a la pileta, practiquen. Primero practiquen con el set de datos nuestro. Y después, con algún otro archivo que puedan acceder, que tengan al alcance. Que puedan copiar en un pendrive de un primo, de un amigo, de la empresa, de un laburo viejo que guardan en el disco duro. Y apliquen y búsquense objetivos. A ver, quisiera ahora hacer algo que me lo enriquezca con la cotización del dólar. Bueno, naveguen, busquen la cotización del dólar del último mes, captúrenla y enriquezcan el modelo. Bueno, sigo. Perdón, ¿algo más? No, perfecto. Bueno, ¿dónde estaba? Ya no me acuerdo dónde estaba. A ver, se pueden copiar las. Bueno, algunos trucos. Se puede copiar las tablas, datos a Excel. ¿Cuándo conviene transformar el origen en un Power Query? Esto ya lo vimos. Normalmente, no hay una regla, pero normalmente, en origen, cuando es por única vez, de pronto vemos algún moquito en alguna columna, en algún dato, no voy a barrer 10 millones de registros cada vez que cargue el proyecto por un dato, y al revés, en Power Query, cuando pasa muchas veces y encima puede seguir pasando, y encima tengo una estructura administrativa que es media dura, y qué sé yo, bueno, entonces la limpieza la hago yo en Power Query. 19. Lo hago en Power BI Desktop, no impacta en Power Query, ni lo que hago en Power Query impacta en Excel, ya lo vimos. Si la hoja de trabajo del libro está protegida, falla, ojo. No sé si trabajan con libros protegidos, pero hay que desprotegerlos, para que capture. Ojo, esto estaba planteado en un beta para ser corregido, así que puede ser que hoy día la versión de junio ya funcione. ¿Pero se entiende lo que quiere decir el 20 o no? Sí. Sí, sí. Sí. Faltan 3, vamos 4. ¿Se entiende o no? Pregunten. ¿Cuál es la duda? 5. En Excel uno puede proteger, ¿se acuerdan? Pueden proteger los libros o pueden proteger las hojas o no pueden proteger nada. Si tienen algún problema cuando cargan, sospechen de que está protegida. Vayan a Excel y desprotéjanla. Sí, Bueno, PDF si la también suelen venir protegidos. Perdón, ¿cómo? PDF también suelen venir protegidos, ¿sí? Bueno, a veces no se pueden desproteger porque vienen con clave o no se de Excel directamente a Power BI. Esto más que nada para ustedes no, porque, no, hubo un grupo de gente que vi que ya había hecho los cursos anteriores. Cuando ustedes tienen todo un proyecto en Excel, con Power Query, con Power Pivot, con Power View y con Power Map, no hace falta, si quieren potenciar el trabajo en Power BI, perder todo y empezar a hacerlo todo de vuelta. Simplemente hacen este proceso. O sea, ponen archivo importar y traen todo el modelo completo. Vieron que arriba a la derecha ni bien empieza está inicio y a la izquierda archivo, guardar como, que hubo un alumno que dijo, bueno, pero ¿para qué me enseñan guardar y guardar como? Y hubo otro que dijo, no, muy bueno por guardar como. Bueno, una de las funciones que está en archivo es importar. Y acá viene la importancia entonces de importar. Entonces, de esa manera voy a obtener exactamente el modelo en Power BI tal cual lo generé en Excel.
con la diferencia que ahora tengo todas las cosas que yo aprendí o que voy a seguir aprendiendo en Power BI. Bueno, y ahora entramos en el mundo adulto, más adulto todavía. Tiene que ver con, bueno, estamos en el... Simplemente sepamos que vamos a tener la opción en este ejercicio que es teórico, pero después vamos a hacer algo práctico, de que yo vendo varias veces manzana con un saldo inicial en determinados momentos y que yo puedo crear una columna que me diga lo que tengo en el inicial, lo que no tengo en el ventas, 10 menos 4, y en esa columna me va a poner 6, en esta columna me va a poner 7, y en esta columna me va a poner 4. La pregunta es si creando una columna, para el caso de sumas, está bien crear una columna o crear una medida. La otra opción es que yo voy a querer, en vez de calcular cuánto me queda, voy a querer calcular el porcentaje. Entonces, yo vendí sobre lo que tenía el 40%. En ese caso, ¿voy a poder crear una columna o voy a poder crear una medida? De eso se va a tratar, traten de estar lo más duchaditos, refrescaditos y demás, porque no es fácil, al principio, por supuesto, pero es muy importante distinguir columnas de medidas. Y cuándo se va al demonio una y cuándo no se va al demonio otra. Es una explicación muy teórica, no vimos el ejemplo ni siquiera teórico, estamos en tiempo, me van a echar. Bueno, preguntas antes de, ¿cómo es? De despedirnos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No. No, Comprendido ninguna. hasta acá todo. Todo Bueno, perfecto, profe. la idea, vuelvo a repetir, que estén lo más, ¿cómo es? Concentrados posibles, porque igual voy a contestar las veces que sea necesario porque es neurálgico. Todo lo que vamos a ver después tiene que ver con ¿qué hago? ¿Creo una medida? ¿Creo una columna? Y ojo, que crear columnas tiene su costo. Es más fácil, pero tiene su costo. Y si vamos a pisar firme con medidas, tenemos un techo mucho más largo. Ok. Bueno, gente, si no hay medidas... Hasta la próxima. No hay preguntas. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Si no hay preguntas, Chao, chao. muchas